amigos, bueno pues voy a platicar de algo, de una perspectiva muy diferente de la que quizá hayan oído. Traté de hacer un sonido cool como del tambor. Tarán, 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 tarán. Se escucha el sonido de tu liberación. Así es, amigos, aunque no salió como un tambor chingón porque no tengo ahorita como algún instrumento, aunque sí tengo tambor, pero no sé dónde está. Ah, ya sé cuál tengo, espérense. Tarán, 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 tarán. Bueno, ya, lo que les iba a decir es que vamos a hablar de un tema que... voy a poner nada más como esa pequeña toma que ya hice, pero no voy a hablar de eso en particular, entonces solo me gustaría ampliar la perspectiva de nosotros. Han visto que en los recientes videos a veces he subido como que videos que les invitan a tener como más poder sobre su propia vida para que manifiesten un mejor entorno alrededor de ustedes. Y lo empecé a hacer un poco dentro de los vlogs, como vieron, pero después también ocurrió que algunos de ustedes me dijeron que les gustaban los videos en los que además los motivaba, y dije sí, o sea, como que siento que lo importante es estar consciente de qué estás haciendo aquí para que puedas aprovechar al máximo tus capacidades. Eso es lo que me gustaría transmitirte el día de hoy, entre otras cosas. Traje a Pantro porque estaba ladrando más en el otro cuarto. Ahorita se va a subir ahí a la cama. Pero bueno, lo que les quería decir, número uno, espero que... O sea, me da... Siento que puedo expresarme mejor ahora que saben de qué estoy hablando, porque muchas veces en los últimos años he tratado de decir algo, pero todo tengo que decirlo un poco como en clave y es incómodo a veces no poderme comunicar. O sea, es incómodo eso, siento en realidad. No sé si se dan cuenta que eso es raro, o sea, que no podemos decir cosas porque de pronto en alguna plataforma no puedas hablar de qué, o de la verdad, de las cosas, de hechos, como que es extraño, ¿no lo consideran? Bueno, a lo que iba es que yo no podía decir muchas cosas y no sentía que decir como un fragmento nada más servía de algo, entonces como que, por decirlo así, si ustedes no saben de qué estoy hablando y yo estoy expresando algo al respecto, se quedan como, ¿qué? ¿De qué carajo está hablando? Ahora ya puedo por lo menos decir un poco. Y por eso les digo que es una perspectiva diferente, porque no quiero irme al físico. Si vieron mi video del tablero, donde dije lo del tablero turista, ya vas a entender. O sea, eso está pasando aquí, aunque, digamos, los seres a los que dañan son seres reales, y entonces ese es el momento en el que siento que no entiendo por qué alguna gente prefiere ignorar el tema. Y no me refiero al mismo sistema, porque de eso vamos a hablar. Pero eso es a lo que me refería, digámoslo de forma breve. Yo hace como 10 años me enteré de todo así, como comprobándolo, digámoslo así, ¿no? Como ahorita a lo mejor ustedes pueden hacer, comprobándolo. Y ahora vamos un poco más atrás. Yo toda mi vida, desde que nací, entendí unas cosas pues un poco más amplias. En primera, mis papás meditaban y creíamos, voy a decir creíamos, pero más bien entendíamos de energía y de los chakras, y los dos estaban en distintas partes, como que sabían diferentes cosas, les llamaban diferentes aspectos. Y después mi mamá estaba más metida en los temas, y yo de niña pues recibía mucha información de la cual sí, como discernía, decía esto sí me late, esto no. Mi mamá siempre me enseñó eso, que para que tú puedas guiarte, es decir, para que tú, si te dicen muchas cosas para saber cómo es algo verdad, es si resuena contigo. ¿Y por qué si resuena? Porque ya les he explicado que estamos aquí
nuestro ser viviendo esta experiencia humana, pero no solo eres este ser humano, entonces tú tienes dentro de ti todos los conocimientos que tu parte humana no tiene como que aquí, ¿no? O sea, que no sabe, pero cuando algo que te dicen te hace clic, tacatán, es porque está resonando con tu verdadero ser, ¿no? Es como una guía. Es como cuando vas en un videojuego y de pronto ves que por ahí está la lucecita y es como, ah, por ahí es. Entonces yo tenía esa parte en la que entendía y lo mismo mi mamá decía muchas cosas y yo algunas decía, eso me resuena, eso no. Entonces el punto es que yo de niña sabía que no podía platicar de muchas cosas con todos. Es decir, yo sabía que existía la energía esmeralda para curar y yo la ocupaba. Cada que escuchaba una ambulancia o algo mandaba la energía esmeralda. Y a lo mejor ahorita va a decir alguien, ah, le mandaba la energía esmeralda, qué cosa, ¿cómo crees? Bueno, ahorita vamos a ir a eso. Te pido que seas paciente y que no dejes que el programa del ego, que se active ante todo lo raro que escuchas, sino más bien que con calma entiendas todo lo que quiero decir. Por eso te cuento un poco de como mi infancia para que entiendas el ahora, porque si no es como, bueno, cualquiera te puede decir cualquier cosa, pero no estás entendiendo por qué lo dice. El punto es que entonces yo en la infancia sabía eso, ¿no? Para qué servían las llamas, etcétera, pero sabía que no lo podías comentar con todos porque toda la gente estaba como que muy con la perspectiva de la religión de este país, digamos. Y entonces no es que nada contraveniera, pero como que no era algo que todos iban a entender, ¿no? Entonces yo sabía que yo podía sanar mi cuerpo y así. Con esto no quiero decir que no hubiera pues medicinas y así, y tampoco te estoy diciendo que no ocupes lo que tú gustes ocupar, solo te estoy diciendo que yo en mi experiencia física, ser humano, comprobé que o sea, que sí tus emociones están conectadas con tu cuerpo y todo se manifestaba, es decir, lo viví muchos años así. Entonces había muchas cosas que sabía y también incluidas cosas como de protección energética, como poner círculos de protección energética alrededor tuyo y eso, y lo vi cómo accionaba en mi vida y también vi cómo mandar amor a la gente funcionaba. Eso todo como mi infancia y así, pero sin ir a más, yo sabía que no podías comentar muchas de estas cosas porque la gente no lo iba a entender. Y nunca tuve intención de comentarlo con nadie. Y así es como tú haces tu vida y ya. O sea, la gente que piense lo que piense. El punto es que ya cuando me llegué a enterar hace 10 años, cacho, digámoslo así, no sé con exactitud ahorita, pero el punto es que cuando me enteré, bueno, hace como 10 años, como que me di cuenta como que de todo el sistema, como que dije, no, sí, o sea, de niña siempre entendía que, pues yo no entiendo lo del oro, o sea, esa reserva de oro, y así tenemos dinero unos y otros no, o sea, se me hacía tonto, se me hacía como que decía, o sea, ¿por qué no dejamos de jugar al turista y toda la gente tiene dinero? ¿O por qué hay gente pobre? ¿O por qué no podemos reparar el hambre en un lugar? ¿O por qué hay gente que muere de sed? Como que yo no entendía por qué la sociedad no podía resolver esos problemas, o sea, siempre de niña me pareció como muy tonto. Así, cuando me explicaron lo del sistema financiero, como que dije, pero no tiene sentido. O sea, como que en realidad es un juego de turista, que alguien dijo, bueno, así es y se sigue jugando, pero la gente no vive bien. Entonces siempre tuve una especie de instinto de como, something is wrong. Pero pues no sabes, porque eres un niño y vas creciendo y vas viendo las cosas y nada más como que no entiendes qué carajo está pasando. Pero bueno, el punto es que se va a acabar la pila. Voy a cambiarla, 2 segundos. Si se va mucho la luz, pues me voy al cuarto de allá donde puedo prender una luz. Pero todavía siento que tenemos buena luz aquí. Bueno, entonces les decía que... y ya luego hablaremos más de eso, de qué me interesaba a mí de niña y así. Pero digamos, una de las cosas cuando vi Los Caballeros del Zodíaco que me llamó mucho la atención era la utilización del cosmos. Y a lo que me refiero es que yo sí entendía siempre que éramos seres energéticos, que estábamos viviendo una experiencia humana. En muchas formas entendía que estábamos viviendo la experiencia humana para aprender, que eso es cierto,
pero también sabía que había como algo en general como con el planeta y como con la humanidad. Y entonces siempre llevé todo eso muy dentro de mí y aplicado dentro de mí y viviendo como para mí. Y pasaron varias cosas, dos que les comenté, y una es más importante y la comenté porque así era ese momento y quizá nadie lo alcanzó a comprender. Y la segunda cosa que en ese momento vi, digamos, 2010, más avanzado de 2016, porque como que en 2016 me hizo todo clic y dije, sí, y viendo un documental en Netflix, amigos, así como de cómo estaban todas las compañías y así, como que de pronto dije, ajá, I get it now. Y después, digamos que me di más cuenta de todo en 2019, como todo en general, y todo solo me hacía clic, 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 y dije, ah, ahora entiendo, ¿por qué no se resuelve nada en esta tierra o en este planeta? Porque nunca encuentra las soluciones a nada dentro de ninguno de los sectores, ni los financieros, ni los médicos, ni los, pues no sé, digamos, todos los sectores, ¿no? O por qué hay tanta violencia, o sea, por qué el sistema y por qué todo lo que experimenta el ser humano está fuera de armonía, cuando en realidad la Tierra nos da siempre amor, abundancia y todo, ¿no? Entonces como que me hizo clic y dije, ay, pues es que es eso, es que está aquí el juego turista estorboso de la mierda y no nos están dejando jugar como somos. Y entonces, pero lo que digamos, ahí todavía fue como muy algo interno mío. Y después, y otras cosas que no voy a contar porque son demasiadas para explicar en un video y se salen del punto. Pero el punto que no, lo que quiero decir es que no nada más es eso, sino que cuando llegué a ver, nada más voy a decir así como videos y de ciertas personas haciendo ciertas cosas, que ahorita ya todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Fue la primera vez que dije, tengo que comunicarlo. Y pasaron muchas otras cosas y entonces comuniqué como las dos cosas a la vez. Y ¿saben qué se me hizo muy raro? Que nadie decía, ¿será? Como que me di cuenta que pobre era la comunicación entre los seres humanos. O me empecé a dar cuenta. Porque dije, bueno, yo entiendo que alguien que no me conoce, pues me tire de a loca. Pero la gente que te conoce, que no diga, ¿será? O sea, como que siempre duden de tu capacidad antes de imaginar que, ¿quién diría algo así? O sea, si entienden, toda la gente que en algún momento compartió del tema, no importa cómo nos hayan visto, a mí en realidad ya me da igual cómo me ha visto la gente, porque siempre la gente te va a ver, ya entienden ahora desde su perspectiva, y su perspectiva si está limitada o si tiene miedo, y todos tienen miedo. O sea, cuando les comentas algo así, en vez de enojarse contra, digamos, el agresor, se enojan contra quien les está comentando la verdad, porque es como en la película de Matrix, y se los pongo de ejemplo porque no tengo un mejor ejemplo. Cuando estás programado, estás dentro de ese automático, por eso les digo que nunca deben de estar en automático y tienen que estar conscientes para que entonces sea tu ser el que está tomando tus decisiones y no estás reaccionando a lo que te está dando el juego del turista o el sistema. Entonces, cuando alguien dice algo que está amenazando lo que el sistema ha construido, como el agente Smith, salta la gente a atacar. Entonces,
sí, en ese momento mucha gente atacó y eso, pero a mí eso en realidad como que se me resbalaba. No me refiero a que, que bien o que a veces no sintieras, pero en ese momento yo ya estaba como más allá de eso, así era el menor de mis preocupaciones, es lo que la gente me decía a mí, sino lo que yo me estaba dando cuenta que estaba ocurriendo, lo que todos estábamos haciendo aquí y lo poco que podías comunicarle a la gente, porque lo primero que hacían, además de rechazarlo y así, es que nadie investigaba. Y dije, es un tema delicado, o sea, como les digo, no voy a hablar como con las palabras, pero es un tema muy delicado, es un tema que debería de hacer que vibrara cada átomo de tu cuerpo. Dijeras, ¿qué carajo está pasando? Y nadie decía nada, nadie buscaba, nadie tuvo un momento en realidad, ni siquiera para escuchar de un tema así. Y entonces eso se me hizo como que, wow, me di cuenta que no había forma, o sea, solo de comunicarlo así, porque la programación era tan grande que la gente se sentía como amenazada y asustada. Y a eso es a lo que voy. Ahora que ya saben de qué hablo. Y sigo viendo que hay gente que no comenta nada, o no sé, ¿no? O sea, en realidad no entiendo qué pasa, porque yo entiendo que si no eres alguien que usa las redes sociales, pues a lo mejor no vas a ir de pronto a poner las cosas, pero lo comentarías con tu familia, o no sé. Pero el punto, el ser humano debe expresarse, o sea, ¿lo entienden? Somos creadores y estamos hechos para expresarnos, entonces mientras menos te estás expresando hay algo muy extraño, o sea, algo que ya no estás siendo tú mismo, sino te han reducido tanto que no te mueves, ni siquiera con algo así, ¿entiendes? Entonces es más para que observes qué tanto el sistema te ha reducido cuando eres un ser divino, que es lo que les he dicho. Y por eso les dije, tará, 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 escucha el sonido de tu liberación. Porque te tienes que dar cuenta que por ceder tu poder, por dejarte llevar por las ilusiones y por el juego del turista, ese juego del turista, ¿sabes de qué se está alimentando? Y ahora lo digo también de forma literal. Y es porque la raza humana, en la inconsciencia, cede el poder al juego del turista en vez de reconocer que somos seres divinos y podemos tener todo el control de nuestra experiencia y de la experiencia colectiva si sabes quién eres, si te autorreconoces como el ser divino que eres y no como lo que te han dicho que eres. Y es ahí cuando quiero que lleguemos a esta perspectiva. Si esto se ha perpetrado es porque los que liderean el sistema son los que han venido haciendo la idea, la ilusión de un sistema de carencia con el sistema económico, de un sistema de puede ocurrir cualquier cosa mala con las noticias que te dicen, incluidas a veces cosas también de salud, y con las guerras, que no es que a veces no ocurran guerras, sino las cosas que te muestran muchas veces no son las reales o no son por las que se están combatiendo. En realidad, muchas de estas guerras son para proteger a estos niños. Y vamos a cambiarnos de lugar porque estoy... Yo me vine a este spot que es muy conveniente cuando se va la luz. No sé si la música está muy alta, vamos a bajarla un poco, siempre prefiero asegurar. Hay un perro también ahí ladrando. Ay, exacto en qué me quedé, no lo sé. Pero sé que les estaba diciendo que tienes una responsabilidad al estar vivo en esta tierra y eres un ser divino. Y eso es lo principal que te ha querido quitar el sistema, esa idea. Usando muchas tácticas, muchas tácticas, y les puedo decir que, aunque es un tema que no es cómodo, se los voy a decir para que entiendan qué es lo que está pasando. La razón por la que esos individuos hacen esas cosas es porque cuando sales de estar conectado con Dios, con la fuente, ya no tienes
Ya se los expliqué en un video, pero tú eres un ser divino. Vamos un poco más atrás. Dios nos crea a todos. Imaginen a Dios como una fuente de energía, como un sol radiante. Y crea, en primera crea su reflejo. Que su reflejo es creado porque ama y anhela expandirse y tener a alguien con quien amar y compartir. Entonces de este reflejo, que es una fuerza femenina, sale un fuego masculino y ellos dos son tus padres creadores. Entre ellos te crean a ti y a todos los seres que existen, que puedes decir que somos ángeles, seres de luz, y te crean a todos y siempre te crean en pares, en primera, y entonces tienes un reflejo, entonces es el ser femenino y su reflejo femenino, y así nos van creando. Y entonces la razón por la que estamos en la Tierra, digámoslo, como en una forma, un shortcut, es porque algunos anhelaban saber qué se sentía estar separado de Dios, porque cuando estás conectado como esa fuente de energía, siempre estás como muy consciente, ¿no? Entonces me imagino que lo que algunos esperaban experimentar es qué harías si no estás con la guía de Dios tan palpable, cómo te comunicarías, qué es lo que podrías crear. O sea, como el niño que quiere salir de su casa y hacer las cosas que siempre hace con la mamá, pero hacerlas solo. Entonces, para este momento, digamos, en la tierra nosotros ya habíamos creado junto con ellos, con nuestros padres. Por eso tienes en la tierra una madre y un padre, y así es como nacen todas las criaturas, porque como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. Entonces es lo mismo. Eso te lo borran. A lo mejor si ves en Japón y así, tenemos a Amaterasu. O si ves en nuestra antigua Tenochtitlan, teníamos también a diosas femeninas. Pero cuando llega la parte cristiana, borra todo. Y así han hecho, porque cuando veas, lo puedes ver de forma física, como ponen templos encima de templos para aplastar el poder que estaba. Y entonces, digamos que todo lo que este sistema hace es torcer, torcer, torcer y torcer, porque solo torciendo, torciendo, torciendo y torciendo vas a engañar a seres divinos que están encarnados y que no recuerdan quiénes son. ¿Por qué no recordamos? Eso sería cosa de otro momento. También para no expandirnos o extendernos tanto, pero lo que sí puedo decirte entonces es que al sentirse desconectados de la fuente, los primeros ángeles, que son los que puedes ver tú llamados como ángeles caídos, por eso te digo que en realidad esa religión solo toma cosas y cambia todo, no vamos a hablar ahorita de todo eso, pero cambia para que no escuches. Lo más sencillo que tienes que entender es que tú eres un ser divino, que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios y que tus palabras y tus sentimientos crean esta realidad. Pero si todo el sistema te está diciendo que crees caos, entonces vas a seguir creando caos. Y ahorita la forma más palpable en la que te lo puedo demostrar es con esas noticias que viste, porque ¿cómo puede ser que una raza permita eso? Es porque estás en la inconsciencia. Y entonces, volviendo a la explicación, los primeros seres que se sienten desconectados de la fuente de Dios sienten miedo, y al sentir miedo crean mundos oscuros. Y todo esto se permitió desde el inicio, porque eso sí voy a decir, en realidad a Dios no le gustaba esta idea de este juego, porque tenía idea de lo que podía pasar, es decir, que la gente, o sea, que los seres no supieran, pero empezaran a crear de forma descontrolada. Y en otra ocasión también podría decir porque estamos en particular en la Tierra, pero en realidad es que todo está encapsulado en la Tierra porque es donde la densidad, por muchos factores, pero aquí es donde menos daño estamos creando, porque ya viste el daño que crea un ser que está desconectado de la luz, o que se cree desconectado de la luz. Entonces, para que no siguiéramos creando mundos oscuros dentro de todo, porque nosotros ya habíamos creado todo el multiverso, co-creado.
Es como si tú creas un videojuego y después te metes al juego a jugar. Y después te dicen que no tienes poder de nada, pero tú eres el que hizo el juego. Con tus madre y tu padre lo hiciste. Entonces, por eso te quitan toda esa idea y entonces estás solo y eres una mota de mierda abandonado en el universo. No. El punto es que nunca ha sido así. Pero entonces, cuando se desconectan estos seres y empiezan a crear los mundos oscuros, en algún momento es más práctico y por eso se hace una gran misión que ahorita no voy a contar, pero se hace una gran misión en la que muchos seres empiezan a encarnar en diferentes tipos, porque obvio la humanidad no es la única de las razas que existe, y entonces digamos que todo eso es lo que puedes conocer como la batalla celestial, y por eso cuando ves, te digo que la religión no cuenta las cosas bien, porque solo te cuentan un cacho o te cuentan una enredadera, en vez de que lo primero que te digan es que tú importas y que tú tienes una conciencia que puede impactar a todo. Por eso te tratan de quitar tu palabra, te tratan de quitar tu poder, te tratan de quitar tu individualidad, porque cada que te crearon, fuiste creado de forma individual, no hay nadie, no hay una sola copia tuya en todo el multiverso, no lo hay. Pero si entras aquí, te van a la escuela, te pones el uniforme, te cortas el pelo y escuchas las cosas y solo es de esta forma y esto es un caos y hay que sobrevivir y hay que pelear contra todos, más sus traumas personales de todo lo que viviste en la infancia, porque tus padres también viven en este sistema, entonces se hace un caos. Y por eso digo que ahora es la primera vez que puedes ver este caos reflejado en una parte real y a la que te puedo decir real que hay un caos. Y por eso sí es muy importante que tú sepas cómo gobernarte a ti y gobernar tu energía. Y para no dejarlos como con el pendiente, el punto es que entonces todos los seres que están desconectados de la fuente, y esto se los había explicado en un blog, pero fue como muy dentro de un blog, no producen su propia energía. Tú al estar conectado a Dios tienes la energía, el latido de tu corazón, la vida, y tienes como una pasión, tienes fuego en tu mirada, se nota, es la radiación, es el peso de la luz. Pero los seres que se sienten desconectados, porque obvio, al pasar mucho tiempo, muchos seres fueron cayendo más y más en la oscuridad. Son los ángeles caídos que les digo. Y entonces, los que no lograron regresar, porque todo el mundo puede regresar. O sea, Dios tiene siempre los caminos abiertos, porque todos somos sus hijos. Pero el punto es que tú mismo, al no querer, al caer más en la oscuridad, sigues estando más en la oscuridad y ya no sabes cómo regresar a la luz. Y entonces tomas de la luz. Necesitas tomar de la luz. Por eso siempre que algo está fuera de balance es que está tomando en vez de dando, porque el punto de la vida es dar y recibir. También te abres a recibir las bendiciones, pero las bendiciones que te llegan de forma natural, no las tienes que comprar o que obtener o tener un poder sobre otro. Y entonces, al ser obviamente estas criaturas los seres más puros en el momento humano, digamos, ¿saben de qué me estoy refiriendo? Los seres oscuros que se sienten desconectados de la luz van a tomar eso porque sienten parte de esa como energía que anhelan desde hace tanto. Entonces, esa es la razón por la que ocurre. Y mi punto no es que te quedes clavado en el mal, porque te vuelvo a decir que el mal es como el tablero de turista en el que lo tiras y ya no te enfocas, pero eso no quiere decir tampoco que no estés consciente entonces de qué es lo que está pasando, para que entonces recobres tu propio poder y puedas darte cuenta que si quienes hacen eso y quienes lo tapaban son los que siempre te están vendiendo la narrativa de cómo es tu vida en todos los sectores, no los escuches cuando te digan qué hacer. No los escuches, escucha tu ser dentro de tu corazón conectado con el amor que somos. Eso es lo que somos. Entonces, dos cosas son importantes. Una, hacerte consciente de qué es lo que está pasando en vez de que solo quieras seguir como sobreviviendo y ganando dinero. O sea, como que el punto es que al ver el mal no puedes solo ignorarlo.
Y denunciarlo está bien y siento es necesario. Y hay, por supuesto, que mucha gente con misiones particulares dedicadas como para perseguirlo en la forma física, pero cuando te digan o cuando como que la gente lo quiera tapar como, bueno, es que nosotros qué podemos hacer, son los gobiernos o no sé qué, no, o sea, no puedes nunca pensar así porque tú tienes el control de tu propia vida y no se trata de que tú vayas en el físico a hacer algo y ni siquiera se trata, y te diría, no se trata de que emitas o te llenes de odio contra individuos, porque todos esos individuos en algún momento se perdieron de la luz y el propio juicio lo tienen ellos mismos porque están en un ciclo de autodestrucción. Y por eso fueron encerrados en la tierra en realidad, pero no estamos hablando de eso, porque es la forma en la que se podía evitar también, porque si no seguía creando caos en todos lados. Y el punto es que al estar tú en este momento, en esta era, tienes una responsabilidad de elevar tu propia conciencia para que tú crees a tu alrededor armonía. Y si cada ser humano crea alrededor armonía, el juego del turista cae por sí mismo, sin que tengas que ir a batallar adentro del juego del turista. Es decir, no tienes que dar vueltas en el juego del turista y tratar de ganar el juego del turista, ganando más recursos en el juego del turista o combatiendo contra los enemigos del juego del turista. Tienes que salirte del juego del turista, darte cuenta que eres un ser divino y entonces empezar desde mucha calma, porque has estado programado a estar alterado y estar asustado. Entonces, con mucha calma y con mucha compasión por ti y por toda tu raza, por eso a los demás debes de dejar de atacarlos y de echar discordia y de criticar. Y si el otro hace algo mal, me refiero a los individuos en tu día a día a tu alrededor, que si se hizo esto, que se pasó la línea, que se te habló, que se te contestó, trata de no involucrarte para que lo que hagas sea mejorarte a ti mismo y no caigas tanto como en el caos del sistema. Lo más valioso que puedes hacer es recuperarte a ti mismo para que desde tu propia guía empieces a crear lo que tú mismo veniste a crear, que no es incumbencia de nadie más que cuando lo empiezas a crear. Y ahora podemos cerrar diciendo que ustedes vieron cuando, digamos, el Darkseid atacó a Michael Jackson, incluso con acusaciones del tipo. ¿Por qué? Porque él mismo estaba protegiendo a todos, porque él se da cuenta y en ese momento él lo que hace es, sale su verdadero ser, proteger, denunciar, proteger, ayudar. Y por supuesto que en algún momento lo eliminan y entonces la gente dirá en la parte humana que trágico, porque sí, pero para él, para el ser que él es, para el ángel que él es, él cumple con su misión, sale y sigue ayudando, porque toda la gente sigue ayudando. No creas tú que cuando, ya les he dicho que la muerte es una ilusión y todos estamos con el mismo propósito encaminado de liberar a la raza humana, de elevar la conciencia de la raza humana, para que la misma raza humana se dé cuenta del caos que hemos creado y entonces lo podamos dejar de crear, porque somos creadores, no tiene que ser todo eterno y el caos así. Eso es lo que te quieren vender, que nunca hay soluciones, es que es muy difícil, entonces sacan los números y hacen las cosas así, y los estudios y cualquier cantidad de pendejadas, que las cosas son muy sencillas. Sea amor, da amor, actúa desde el amor, que tus sentimientos y tus palabras y tus acciones sean de amor, y entonces entre todos seguimos creando amor y ya no tenemos que prestar atención a los teatros de la oscuridad, porque eso es lo que son, teatros y hechizos tras hechizos tras hechizos, y tú les das tu atención y entonces sales de tu poder divino. Y entonces cuando te quieren decir es que no es importante y tú no puedes hacer nada, siempre puedes hacer algo. El estar vibrando en amor en este momento presente y en todos los momentos. Por eso no es como entonces, sí darte cuenta de lo que ocurre, estar consciente, dejar de vivir como en automático, o sea, de dejar de crearte esa narrativa de que debes de llevar como el on-reels del sistema, de ir a la escuela y luego hacer esto y luego ganar dinero, que está bien que ganes dinero y si fuiste a la escuela y lo disfrutaste muy bien, pero a lo que me refiero es que no vayas con objetivos de los demás, ni con miedos de los demás, ni con ideas de los demás, sino solo que te vayas sintiendo a ti mismo y que recuerdes que no estás abandonado y que solo observa las cosas de la naturaleza
para que veas qué hermosas, brillantes y abundantes son, y para que veas que nunca fuiste abandonado por tus creadores, sino que siempre has estado apoyado, ayudado. Y si tú pides, o sea, cuando tú haces una acción y le pides a tu propio ser superior. Siento que fue demasiada información. Y la cámara dijo basta. Pero el punto es que decía que si tú pides, se te va a dar. Tú das un paso y Dios da 500,000 pasos para ayudarte. Entonces confía en eso. Y bueno, amigos, ahora sí voy a dejar aquí este vlog porque tuvo un cierre un poco inesperado quizá para ustedes, pero yo sí tenía ganas de expresarlo porque tenía ganas de decirlo en el vlog, que es donde más hablo, y por fin puedo decir algo que me entiendan más, como para que te des la importancia que tienes y te sientas valioso, merecedor de todo lo bueno, y que cuando veas que el mal actúe, en vez de que te altere, digamos, solo reconozcas qué tan poderoso entonces eres tú o somos cada uno de nosotros, y al mismo tiempo que puedas expresar las cosas y que nadie te diga lo que no puedes expresar. Pero bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima ocasión.